doctora Beata Bonia. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Beata, analista de todas estas cuestiones, mucho tendrías que comentar con nosotros la importancia de esta cumbre de Glasgow, de la COP26, y claro, las conclusiones que te hayan parecido más relevantes en la reciente cumbre del G20 que terminó justamente ayer allá en Roma. ¿Cómo estás, Beata? Muchos saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Efectivamente, tenemos días muy intensos. Primero con el fin de semana en Roma, con la cumbre G20. Decepcionante resultado, lo ha mencionado directamente Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, al referirse precisamente al tema, a los acuerdos sobre el cambio climático que se han tomado en G20. Y en breve, en un momento más sobre este tema, pero por otra parte tampoco debemos desprestigiar la G20 en este sentido de que los líderes han mencionado claramente que hay una recuperación económica sólida en esos tiempos ya, digamos, de pandemia tardía o post-pandemia, lo cual pues nos debería llevar a cierto optimismo. Hay ciertos compromisos también en los temas relacionados con la vacunación, compromisos, yo diría, importantes de los líderes de países más importantes que tienen esa capacidad de distribuir también la vacuna a los países menos desarrollados, sobre todo en África. Entonces, resultados mixtos de G20, y desde Roma, pues efectivamente casi todos han viajado a Glasgow, a la cumbre climática que ha iniciado hoy, con ese despliegue de los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno que han llegado a la cumbre COP26. Es la cumbre más importante desde hace varios años, que se celebra y además se celebra de forma presencial. Tenemos 120 jefes de Estado y de Gobierno que han pronunciado, algunos de ellos ya sus discursos o los pronunciarán mañana. Es otro día, el segundo día de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno. Hemos visto este primer día efectivamente los discursos de Antonio Guterres, de Boris Johnson y del presidente Biden llamando a acción. A esos discursos yo añadiría también a Ursula von der Leyen, que también tuvo su momento precisamente este primer día en la cumbre COP26, presentando pues los compromisos muy ambiciosos de la Unión Europea. En este contexto tenemos un grupo claro de los países que sí se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 50-55%, es caso de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y en otro, se puede decir, extremo, tenemos a los países que no lo han hecho. Y aquí yo destacaría el discurso y la presencia del primer ministro de la India, Narendra Modi, quien dijo claramente, la India puede comprometerse con ciertas limitaciones de gases de efecto invernadero, pero la verdad hasta el año 2070 no vamos a conseguir la neutralidad climática. O sea, imagínense, faltan 50 años para que India sea un país climáticamente neutral, mientras que en caso de los ambiciosos, eso se reduce a al año 2050. Entonces, ese primer día nos indica que la verdad es que los compromisos de este COP26 no van a ser tan ambiciosos como se esperaba, y tendremos que esperar los siguientes 5 años para la siguiente COP de revisión, para que los líderes retomen eventualmente sus compromisos y los analicen de nuevo y quizás se comprometan a los objetivos mucho más ambiciosos. Creo que los tiempos de las dudas y de la inacción están comenzando a quedar atrás. La sociedad del mundo está presionando a las naciones más poderosas para que cumplan con estos acuerdos. Tal parece que los compromisos de París pues van a quedar rebasados y con mucho por incumplimiento. Hemos observado algunas imágenes llegadas desde Glasgow, donde ambientalistas y activistas en ese sentido, como Greta Thunberg, han estado presionando y protestando en frente de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Glasgow, poco antes de que se iniciara justamente este cónclave. Sí, efectivamente, yo diría que aquí tocas, Pepe, un punto súper importante. La sociedad civil está con sus demandas sobrepasando en muchos países los compromisos que hacen los gobiernos, que son muy conservadores en muchos sentidos y para asumir los compromisos de compromisos climáticos. No es solamente sociedad civil, yo diría que también las empresas, el sector privado está también cada vez más consciente de la necesidad de ajustarse a esta nueva situación
internacional y climática sobre todo. Y varias empresas del sector automotriz, por ejemplo, ya han hecho varios compromisos de pues desarrollar autos eléctricos. Por ejemplo, hay incluso empresas del sector, digamos, del petróleo, o sea, el más conservador se podría decir en ese contexto, que también han hecho compromiso de cambiar, digamos, su portafolio de negocios para precisamente ser climáticamente neutrales lo antes posible. Y lo hemos visto en el contexto de varias empresas, sobre todo europeas, pero también con presencia internacional. Así que yo creo que aunque los gobiernos, muchos de ellos, como por ejemplo el gobierno mexicano, el de la India, el australiano incluso, que no es tan favorable a compromisos ambiciosos, van a tener que cambiar en pocos años realmente esa política conservadora y bajo presión de la sociedad civil, de también el mundo de los negocios, pues realmente ir cambiando, digamos, su forma de pensar en la política climática. Y es lo que seguramente en unos pocos años nos dará los nuevos compromisos mucho más ambiciosos que nos permitirán pues cambiar ese mundo. ¿Qué significa eso? Pues reducir efectivamente ese calentamiento global a que no sea superior a 1.5 grado, ¿no? O sea, frente a las temperaturas de la época preindustrial. Es un objetivo muy ambicioso, pero un objetivo que si sumamos todos los esfuerzos se puede lograr. Los 4 países son claves, no cabe duda: Estados Unidos, China, bueno, mejor dicho, China, que tiene las emisiones más grandes, es de hecho 15% de las emisiones, 28% de las emisiones globales, Estados Unidos 15%, después tenemos India y obviamente el bloque de la Unión Europea con 8%. Son 4 actores claves, de estos 2 sí están claramente en la mesa, Estados Unidos y Unión Europea, 2 están por ahí pendientes. Yo también diría que el ambiente tenso en el contexto político no ayuda a forjar un buen acuerdo en esta cumbre de cambio climático. Conocemos la situación de hoy, tensiones entre Estados Unidos y China efectivamente no quiere pues jugar el juego de Estados Unidos tampoco en el contexto climático, lo cual dificulta una mayor ambición en esta situación. Rusia es otro jugador interesante, importante, que anunció ya que su neutralidad climática no va a llegar antes de 2060. Y que efectivamente va a realizar sus objetivos climáticos, pero de acuerdo con su propia agenda, sus propios planes, y no ajustándose a lo que quiere el Occidente. Entonces hay esa confrontación entre este eje, digamos, de relaciones China-Rusia versus Occidente, que hace que los compromisos climáticos a nivel global hoy en día sean mucho más difíciles que hace 15 años, que hace 5 años de 2015. Ahora bien, hay algo positivo. Hace un año, en esa misma fecha, aún teníamos como presidente a presidente Trump. Y además Estados Unidos no estaba en el acuerdo de París, del cual pues precisamente el presidente Trump sacó a los Estados Unidos. Entonces, hoy en día ya los Estados Unidos están en la mesa y yo creo que al menos eso hay que apreciarlo. Muchas gracias, Beata. Gracias por estos comentarios compartidos con Grupo Fórmula. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.